Hermanos, Dios los bendiga en esta preciosa mañana. Quiero invitar a que en este día tengamos en cuenta que estamos en Domingo de Palmas. Estamos en un día muy especial, muy bonito, donde el Señor nos quiere hablar de una manera hermosa. Hoy estaremos en Daniel 9. Yo creo que en este día tenemos una gran enseñanza en plan para nosotros. Quiero recordarles que el Señor, hermanos, está al tanto de nosotros. Él está cuidado de nosotros. Hay que seguir adelante en estos momentos difíciles, orando por el pueblo, orando por la gente, orando intercediendo por todos los que están allá afuera. Yo creo que eso es una de las más importantes cosas que esta lección hoy habla. Es la intercesión entre un hombre, una mujer de Dios hacia alguien más. Y yo creo que hoy vamos a ver esto. Vamos a hablar sobre Daniel, en cómo intercede por el pueblo judío, por el pueblo de Dios, que estando en momentos difíciles, Dios lo usaba de gran manera a Daniel. Y el pueblo de Dios, aunque batallaba para oír, para entender, siempre estaba al tanto de qué era lo que tenía Dios que decir. Yo creo que este día, hermanos, es un día triunfal para Cristo. Quiero recordarles, hoy es Domingo de Palmas. Hoy es cuando la Biblia nos menciona de que Cristo entra triunfalmente a Jerusalén en un asno. Y yo creo que eso es algo tan interesante como hermoso, como humilde, que el Señor quiere que nosotros recordemos eso este día. Y aunque la guía se trata sobre Daniel y las 70 semanas, que yo creo que es un tema muy importante para nosotros también, podemos ver que el Señor está viendo cómo estamos viviendo nuestras vidas y si lo estamos dejando entrar a este lugar. Dios le bendiga a nuestro hermano Jason, nuestra hermana Alejandra, nuestra hermana la pastora, hermana Yose, y ahí no sé cuántos más se han congregado aquí. Pues bienvenidos. Estamos en vivo, pero bienvenidos a Iglesia Getsemaní y todos los que nos están viendo y los que los van a ver en el futuro. Vamos a orar en esta hora, creyendo que el Señor está aquí conmigo y está ahí con ustedes. Vamos a poner esta escuela dominical en las manos de Dios. Vamos a decirle al Señor que Él tome el control de todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, vengo delante de ti primero que nada para decirte gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. En este día, Señor, te pidamos que tú, Señor, seas con nosotros. Que bendigas a mis hermanos ahí donde están, que en esta hora esta lección pueda ser de edificación para nuestras vidas y para todos los que los escuchan. Gracias te damos por todo, Señor, y que tú, Señor, seas exaltado, Señor, una vez más. Te pidamos amén y amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Yo sé que el Señor tiene grandes planes para nosotros en este día. Y hoy estamos, hermanos, en la profecía de las 70 semanas. Profecía de las 70 semanas. Amén, aleluya. Ok, la profecía de las 70 semanas. Dios obra a través de la oración intercesora para atraer a las personas a sí mismo. Entonces, como decía ahorita al comenzar, hermanos, hoy vamos a hablar sobre una palabra muy importante que todo cristiano debemos de tener en mente, que debemos de tenerla, debemos de ser parte de ella, y es de saber cómo interceder por las personas, cómo tener una oración de intercedora o ser una persona intercedora para el pueblo de Dios. Es muy esencial, muy importante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque
yo necesito de tu oración y tú necesitas de mi oración. No estamos en estas cosas en las olas. Yo sé que la Biblia dice que cada quien dará cuenta por sí. Sí, 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 eso es muy cierto. Pero necesitamos personas dispuestas a poder hincarse, a poder interceder, a poder orar fervientemente por el pueblo, por los problemas, como por esta ocasión. Yo he oído que hay muchas iglesias que se están levantando en diferentes grupos de oraciones, están haciendo diferentes cosas para ayudar a la gente en necesidad, y gloria a Dios por esto, porque eso es lo que Dios quiere. Pero de igual manera te quiero invitar a que tú y yo seamos esas personas intercedoras para poder que la gente entienda, oiga, reciba la palabra de Dios y venga a los pies de Cristo, que haga un arrepentimiento, que es lo que Daniel trató de hacer. Amén, aleluya. Y les invito a que lo compartan ahí para este video, para que los demás hermanos, si acaso no se han levantado, que se puedan levantar y que puedan unirse con nosotros. Vamos a versículo clave, estamos en Daniel 9:16. Daniel 9:16 dice: oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Amén. Versículo clave, hermano, nos habla claramente lo que estaba pasando en ese tiempo, lo que Daniel estaba viendo que estaba pasando con el pueblo de Dios, que el pueblo judío era por causa de la maldad, por causa de que ellos se olvidaron y se alejaron de Dios. Yo sé que mucha gente no le gusta, hermanos. No sé cuántos, no sé cuántos de los, no sé cuántos de los del pueblo de hoy, hermanos, puedan ver esto, el mundo pueda verlo, o no les gusta que les digan, pero hermanos, yo creo que es lo que estamos hoy viviendo, porque nosotros solo hemos olvidado de Dios, porque el mundo ha sacado a Dios de muchos lugares, porque piensan que ellos tienen la autoridad sobre muchas cosas, ¿verdad? Para no entrarme en algo político, simplemente de que el mundo así piensa y estamos cosechando lo que sembramos por mucho tiempo. Pero yo creo que el pueblo de Dios y Jesús quiere entrar, como hoy día de Palmas, domingo de Palmas, quiere entrar triunfalmente una vez más a nuestras vidas, a las iglesias, a las escuelas, quiere entrar en todos lugares una vez más con ese poder que Él ya lo tiene, hermanos. Él tiene ese poder, así como el diablo tiene poder. Pero ninguno de los dos pueden hacer algo en tu vida hasta que tú le des la oportunidad. Si tú le das la oportunidad que Jesús entre en tu vida, te cambie, te restaure, Él lo hace y lo hace con poder, con autoridad. Pero si tú no le das esa autoridad, entonces tú le estás dando autoridad al enemigo para que él haga contigo lo que él quiera. Se puede oír así como medio feo eso, pero es cierto, hermanos, es cierto. Si tú y yo no dejamos que Dios entre en nuestras vidas, entonces le estamos dando lugar al enemigo. Entonces necesitamos personas como en este caso Daniel. Daniel fue una persona que él intercedió. Recuérdense, hemos estado aprendiendo de Daniel por ya 6 lecciones, con estas 6, y donde él puede ver que el pueblo de Dios, de Israel, de Judea, estaba en peligro y fueron captivos, fueron llevados a Babilonia. De Babilonia estuvieron muchos años, más de 400 años, pero en ese tiempo Dios le hablaba a personas indicadas. Una de ellas fue Daniel, los otros Mesac, Cedrac, Mesac y Abednego, se me fueron los nombres.
Y fueron personas que Dios usó y que pudimos leer de ellos, que no fueron sus nombres reales, pero fueron los nombres que les pusieron en Babilonia, así como Daniel, que se llamaba Beltasar. Entonces vemos que todo en diferentes ocasiones cambian, pero tenemos que tener la misma identidad de donde éramos, de donde venimos, tener la misma identidad, y eso es de Cristo. Aunque el tema de Daniel, el libro de Daniel, es profecía, la mayor parte de la lección de hoy nos vamos a centrar en la intercesión intercedora, en la oración intercedora. Eso es lo que yo les decía, hermanos. ¿Qué quiere decir intercedora? Yo no sé si ustedes saben, pero intercedora, tener una oración intercedora es, vamos a decir, si tú, mi hermano, mi hermana que me estás viendo, estás enfermo, te sientes mal, tienes una petición grande, me dices, me haces saber, pastor, necesito que ores conmigo, así, bueno, entonces yo entro o debo de entrar en un momento de intercesión, quiere decir, Señor, me hinco, me pongo a orar, y igual si tú lo sabes, si no, digo, Señor, ahora estoy pidiendo por mi hermana. Y una cosa que debemos de hacer y debemos de aprender es sentir el mismo dolor. Nuestros hermanos, cuando nos predicaban en los cultos, siempre nos decían, tenemos que sentir lo que el otro siente, tenemos que llorar y es muy cierto esto, ¿verdad? No estoy contradiciéndolo, pero tenemos que entender que esto se debe de aplicar en todo momento, cuando estemos orando, cuando estemos, ¿qué podríamos decir? Cuando estemos orando, cuando estemos leyendo la Biblia, cuando estemos haciendo diferentes cosas para el Señor, debemos de nosotros, hermanos, debemos de ir sintiendo ese dolor. Si el hermano o la hermana perdió un familiar, tú debes de sentirlo como si fue tu familiar también. Si el hermano o la hermana está pasando una enfermedad, tú debes de ponerte en el lugar de él o ella en esa misma situación. Y yo creo que eso es lo que Daniel hace y siente. Y yo creo que es una de las mayores cosas que Dios pudo ver, que pudo ayudarle al pueblo, porque Daniel habló con ese amor, con ese sentimiento. Bueno, Daniel probablemente tenía, hermanos, unos 82 años. Ya son 82 años, hermanos. Cuando comienza el libro de Daniel, capítulo 1 y el 2, se dice que Daniel tenía 18 años. O ya han pasado muchos años desde que tuvo las primeras visiones, o pasó lo del primer visión. Pero quiero leerles este fondo histórico, hermanos. Se dice aquí, Ausero, mencionado en Daniel 9.1, que ahorita vamos a leer, como el padre de Dario, no es la misma persona que se encuentra en el libro de Esther. Al final de los 70 años de exilio de Jeremías, predijo se acercaba pronto, y esto constituyó el trasfondo de la oración de Daniel. Solamente nos da algo para que ver qué es lo que estamos leyendo, pero quiero comenzar a leer en Daniel capítulo 9, versículo del 1 al 6. Si usted puede irse conmigo, hermanos, vamos a leerlo juntos. Una cosa que yo siempre les he dicho a cada uno de los que nos ven, no importa quién esté predicando, un evangelista conocido, un pastor o yo, vamos a todos a abrir nuestras Biblias. Si es en el teléfono, si es en esta ocasión con la Biblia, vamos a abrirlas y vamos a seguir conmigo para no equivocarme. Yo me equivoco, hermanos, mucho. Yo batallo mucho con el español. No que no lo sé hablar, pero hay palabras que no sé pronunciar y a veces me equivoco. Y discúlpenme si pasa así en esta ocasión, pero yo creo que todos podemos ir aprendiendo, hermanos, que hay muchas cosas que lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas es grande, pero tú tienes que dejarlo que Él tome el control de tu vida. Amén. Daniel 9.1, no sé si ya lo tengan. Amén, aleluya. Vamos a leer del 9.1 al 6, y este se llama, este punto número A, dice: un pueblo pecador, una oración de confesión. Amén.
Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el año primero de Dario, hijo de Eusero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno y celicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y no hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Amén. Esto es una oración de confesión. Vuelvo a repetir, hermanos, recuérdense que Daniel era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que guardaba su integridad, era un hombre que se mantenía, recuérdense, él oraba seguido, que fue lo que le causó los problemas en los primeros capítulos, muchos años para atrás de su vida. Él se mantenía ferviente en la oración, él era un hombre, podríamos decir, que vivía en su santidad en lo mayor extremo. Y gloria a Dios porque él mantuvo eso, hermanos, con Dios, esa santidad. Entonces, les hago saber esto, hermanos, porque cuando él comienza a orar, esto lo que vamos a leer es una oración, hermanos. Una oración de intercesión, pero primero él comienza esta oración con una confesión. Vuelvo a repetir, dice él aquí, ahora Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice que hemos pecado, él se está incluyendo con el pecado de la gente, dice, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. ¿Ahora él ha hecho esto? No, claro que no. Cualquier persona que te diga lo contrario o que queramos ver, no, hermanos, en los libros históricos, los libros de la Biblia nos mencionan que Daniel fue un hombre que mantuvo su integridad, quiere decir, se mantuvo confiando en Dios, viviendo de fe, viviendo con fe. Entonces, hermanos, aquí comenzamos a ver que Daniel estaba entre los que fueron llevados. Quiero volverles a repetir. Cuando comenzó el libro de Daniel, él tenía más o menos 18 años, es lo que se cree, pero fueron estos fueron captivos en el año 605 antes de Cristo. Hoy es, ahorita que estamos leyendo, Daniel 9.1 pasa en el 539 antes de Cristo. Quiero leerles algo que tengo aquí. Espérenme, hermanos, ahí voy. Ahí está. Ok, entonces estamos viendo que del 9.1 al 6, hermanos, estamos hablando el comienzo de una oración de confesión, donde él comienza a confesar, aunque él no tuvo la culpa, aunque él no actuó en ese pecado. Entonces se cree que cuando él comenzó esto, hermanos, dice número 3, y volví mi rostro a Dios, a el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Ahora yo no sé si puedes tú, no sé si saben, hermanos, qué es silicio, vestir en silicio.
y vestir en cilicio, que lo que hizo Daniel dice aquí que es una tela oscura y áspera, tejida generalmente con el pelo de cabra o de camello. Era un símbolo de profunda tristeza y lamentación. Y por eso es importante que nosotros como intercesores de oración, cuando alguien te diga, hermano, te pido que ores por mi familia, te pido que ores por aquel familiar que está enfermo, tenemos que sentir ese mismo dolor que ellos están sintiendo. Ahora, ¿estás pasando por él tú? No, of course not. Obviamente no lo estás pasando tú. Pero tú tienes que pasar por eso, tú tienes que sentirlo, angustiarte de igual manera como aquella persona lo está haciendo. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que Daniel se sintió tan indignado, tan profundamente que le había faltado a Dios, aunque él no estaba haciendo el cometido. Él se sintió igual y ¿qué hizo? Hizo el mismo acto que muchos hacían, que se vestían con cilicio. Vuelvo a repetir, era una tela oscura, áspera, tejida generalmente con pelo de cabra. Yo me imagino que al mirar a estas personas te das cuenta, pobrecito, mira cómo está. Entonces, él lo dice que era un símbolo de profunda tristeza y de lamentación. ¿Lamentación qué es? Sabemos que el libro de Lamentaciones habla de momentos difíciles, de lloro. De eso así, una vez nos dieron una explicación que podemos estar en lamento y podemos estar en tristeza. Y lamento es, estás lamentando, estás llorando, estás sintiendo. Eso es lo que nos está diciendo que el cilicio viene siendo. Dice aquí que quiero leerles Jeremías 29:10. Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:10. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que cuando Daniel, el 9:3, versículo 9:3 dice, Daniel buscó a Dios humillándose según las costumbres relacionadas con el duelo en la cultura. Era, como dijimos, ayunar, vestir con tela de silicio, sentarse en la ceniza. Recuérdense, cuando una persona estaba en este lamento y se vestía de silicio, también se sentaban sobre las cenizas, se embarraban con cenizas. ¿Qué es lo que pasa cuando dicen el miércoles de ceniza, creo que se dice, que se ponen así? Es porque según como se sienten tan llenos de pecados con eso, ellos pueden sentir que están siendo, que se están humillando delante de Dios. Que no es lo que se debe de hacer, para que quede claro, no está bien que hagan eso. Porque ahora tenemos al Señor Jesucristo que nos quita toda culpa de pecado, que nos quita todo pecado, que nos quita toda indignación, todo lo tiene que quitar la sangre del Cordero, y es por eso que lo aceptamos. Entonces, el duelo mostraba el remordimiento de la vergonzosa condición de la gente y el reproche al nombre de Dios que había resultado de idolatría. Ahora, yo no sé tú qué es lo que sientes, pero yo estoy más que seguro que uno que otras personas, cuando vemos a una persona que servía a Cristo, que servía a Dios, que buscaba de Dios, y ahora que no lo está buscando, porque aunque me digan, no, yo estoy bien, yo no necesito que ser aquello, yo estoy así, no, mentiras es del diablo. Tú no estás bien delante de Dios. Cuando estás bien delante de Dios, cuando tú estás agradecido, hermanos. Tú estás agradecido con Dios cuando sientes el remordimiento de que has fallado. Y cuando uno, como creyente, como servidor de la palabra de Dios, vemos esto, en mi caso, yo me siento, yo también, hermanos, indignado. Yo me siento, ¿cómo? A veces queremos
bueno, sintemos que la persona está así, vemos que están así y luego sientes algo en ti, hermano, que no puedes comprender y la mera verdad, yo no lo puedo entender, no lo puedo comprender todo por qué las personas se van para atrás o se hacen creer que están muy bien cuando no van a la iglesia, no oran, no cantan, no ayunan, no leen la Biblia, no hacen nada para estar bien en comunicación con Dios. Entonces, ¿cómo puedes decir que estás bien? Yo no lo entiendo de esa manera. Y es por eso, hermanos, que cuando uno ora por ellos, cuando yo oro por un familiar, oro por un conocido, por un hermano, a una petición que se está exponiendo, que dicen es que está así, yo trato de sentir lo mismo, le digo, Señor, sana, Señor, ese sí, y pues es que, y es lo que hace Daniel, hermanos. Daniel lo sintió tanto que él dice aquí en el principio del número 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. Volví mi rostro al Señor. Ahora, no quiere decir que Él se apartó, porque no se había apartado de Dios, pero es importante que miremos que Él volvió a orar. Y yo creo que hoy en día es lo que tenemos que hacer. Volver a orar y volver a orar y volver a orar. Y los levantamos y cuando se pueda volver a orar, meter tu rostro, hermanos, al Señor, que yo creo que es algo bien importante. Cuando Daniel comenzó su oración profesando la grandeza y fidelidad de Dios, que es el versículo 4, esto contrastaba con la infidelidad del pueblo judío, verso 5. Hay que tener en cuenta, hermanos, que Daniel se identificó humildemente, como lo he dicho, se mantuvo como portavoz del pueblo. Vuelvo a repetir, él no estaba en pecado, pero él se sintió que estaba en pecado porque así lo quiso sentir. Dios había levantado a muchos profetas a lo largo de los años, pero desde lo más grande al más pequeño, el pueblo judío se había negado a escuchar. Que yo creo que es lo que hoy en día estamos viendo, hermanos. Por mucho tiempo hemos oído profetas, hombres, mujeres de Dios que han profetizado que algo venía grande a la tierra, que íbamos a pasar por cosas. Sabemos que la Biblia nos dice, y aún así se nos ha olvidado. Así como el pueblo judío, hermanos, se le olvidó lo que Dios había hecho con ellos. Se les olvidó la promesa de Dios que tenía para ellos. Y yo creo que es algo, hermanos, que constantemente volvemos a repetir. ¿Pensarías tú, hermanos, pensaríamos que vamos a aprender la lección, pero no, hermanos, porque dicen y se ha dicho últimamente, nunca hemos pasado por algo similar a lo que está pasando hoy, sobre esta pandemia, sobre este virus? Pero hace unos años para atrás, hermanos, son unos cientos años para atrás, pasó lo mismo. ¿Qué aprendimos? Nada. La gente no aprende, hermanos. ¿Por qué? Porque no nos estamos sumiendo a Dios. No porque no se puede. Sí, de todo se puede aprender, hermanos. Podemos aprender la lección cuando le decimos, Señor, voy a pasar por esto, pero ayúdame porque yo no sé lo que estoy haciendo. Es como nuestros hijos. ¿Cómo aprenden ellos a comportarse? ¿Cómo aprenden ellos a limpiar sus cuartos, a hacer cosas? Porque le volvemos a repetir y le tienes que volver a repetir. No es como un adulto que podemos decir, y yo ya te dije la semana pasada, no tengo que decirte siempre. Y hay a veces que se tenemos que volver a decir, ¿verdad? Como a los hombres se dice por ahí. Al hombre le tienes que recordarles todo siempre. Recuérdate que es el aniversario, recuérdate que es el cumpleaños, recuérdate el cumpleaños del hijo. ¿Por qué? No porque el hombre no puede aprendérselo, sí podemos aprenderlos, todas las fechas, todos los días festivos, todas las cosas, los detallitos que le van a gustar a nuestra esposa, a nuestros hijos, sí podemos. La cosa es que tú quieras aprenderte. Si tú quieres, tú haces el esfuerzo. Yo me recuerdo cuando yo comencé a trabajar, hermanos, de carpintero, más de 13, 14 años para atrás. Yo me recuerdo cuando comencé, no sabía cómo usar una cinta de medir.
Y yo me recuerdo que los primeros cortes de cortar, y bien mal. Y yo me recuerdo que mi hermano me aventaba los pedacitos de madera, me lo aventaba, puf, y decía, no, vuélvelo a hacer. Y vuélvelo a hacer. Y yo me recuerdo que de los primeros días yo le dije a él, oye, en una tabla, escríbeme yo dibujé la cinta. Y él me dijo, mira, esto es esto y esto y esto, estúdielo. Y yo me recuerdo que fui a mi casa y lo estudié. Tuve que aprenderme los números. Porque no nomás es el 1, el 2 y el 3, sino que entre medio tiene varios números y varios palitos grandes. Y tiene uno chiquito, uno mediano y uno más grande y luego el otro así. Y te vas tú dando cuenta de lo que es. Y yo tuve que hacer un esfuerzo para aprender. Y es lo mismo para hoy en día. Tú quieres aprender más de Dios, tú tienes que hacer el esfuerzo. Tú tienes que meterte. Si tú quieres ser una persona intercedora, ok, necesitas que interceder más seguido. No es un título que las personas te dan, es algo que tú puedes sentir y que debemos de sentir todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios debe de sentirse impulsado a orar por el otro. Tú tienes que sentirte impulsado, mis hermanos, a orar por el otro. Amén. Bueno, Dios les bendiga a los que siguen ahí metiéndose. Dios bendiga a nuestra hermana Samantha, nuestro hermano Juan también, hermano Pastor Juan. Bendiciones. Si acaso nunca te has preguntado por quién podemos interceder, nosotros podemos interceder por el mundo, por todo el mundo entero, por todo el país de donde somos, por toda tu familia, desde el abuelo hasta el más sobrino, más nieto, más chico que tengas, por grupos de iglesias, grupos de personas que conoces, tu grupo de amigos, o por una persona. Pero en la intercesión lo podemos hacer todos. ¿No crees tú que nomás aquella persona que Dios usa tanto en la oración? No, Dios usa a todos en la oración, pero necesitamos que entender que es la humillez en la oración. Amén. Quiero preguntarles una cosa. Pues bueno, obviamente ya lo voy a contestar, pero quiero que lo tengas en mente. Esto dice... ¿Por qué es bueno recordar la bondad y la santidad de Dios cuando oramos por nosotros mismos y por los demás? ¿Por qué es bueno recordar la bondad y la santidad de Dios? ¿Por qué es bueno, hermanos, que nosotros recordemos siempre que Dios es bueno con nosotros? Que Dios sigue siendo santo y que nosotros mismos, hermanos, podemos estar a cuentas con Dios con el simple hecho que nosotros le digamos que lo necesitamos en nuestras vidas. Dice aquí, es importante, hermanos, que nosotros la bondad de Dios y la santidad de Dios las tengamos en cuenta, porque a Él nunca se le acaba lo bueno. A Él la santidad, lo bueno que Él es, lo misericordioso que Él es, siempre está al presente con nosotros. Entonces, tú y yo tenemos, hermanos, que seguir confiando en lo bueno que es Dios. Pase lo que pase y venga lo que venga, Dios sigue estando en control, hermanos. Vamos a seguir leyendo un Dios justo. Un Dios justo, Daniel 7 al 14. Del 7 al 14 dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has hecho a causa de su rebelión con que rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestro es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Estoy leyendo Daniel capítulo 9 versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios,
Dice, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender de verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Amén, aleluya. Entonces podemos ver, hermanos, que lo que estaba pasando aquí, hermanos, es algo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Muchas de las cosas, hermanos, que nosotros estamos viviendo hoy, vuelvo a repetir, es porque nosotros mismos como país, como el pueblo de Dios, hemos olvidado quién es Dios para nuestras vidas. Daniel 9:7, donde comenzamos a leer, ¿por qué había sucedido esto? Él se pregunta, dice, pero Daniel fue profundamente sincero. El pueblo de Dios había sido infiel. ¿A poco el pueblo de Dios no ha sido infiel hasta hoy, hermanos? El pecado había traído vergüenza a todos, desde la nobleza hasta la gente común. Desde la gente rica hasta la gente más pobre, había tanta infidelidad hacia Dios. ¿Qué no lo que había en la iglesia? No, en la iglesia, hermanos, existían chismes, existía egoísmo, existía aquel no sabe nada, aquel no sabe todavía mucho, el yo sé más que él, el que tú no sabes. Había todo esto en el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios en este tiempo? Nos hizo separar de todo eso y que nos quiere que nos volvemos al Dios justo. ¿De quién es la culpa de Dios? No, la culpa es de nosotros. Cúlpate a ti mismo también, mi hermano. Yo me culpo a mí también mismo. No como pastor, sino como hermano en Cristo. Estuvimos viviendo conforme lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo, lo que Dios dijo. Podemos decir que a veces sí, a veces no, pero no consiste en cuántas veces lo hagas. Es que sigamos constante en lo que se nos ha dicho que hagamos. Sin embargo, tomando como fundamento la misericordia y el perdón de Dios, Daniel intercedía por su pueblo. Que aunque sabemos, hermanos, que esto está pasando y estuvo pasando y quizás va a volver a pasar, tú y yo, tú que me ves, tu iglesia, tenemos que interceder por el pueblo. Señor, yo te pido, ejemplo, Señor, yo te pido por la hermana aquí. Señor, te pido para que tú la salves, Señor, que tú puedas ser con ella, Señor, que ya no seamos, ya te cumples tú mismo, ya te metes, amén, que no seamos chismosos, Señor, que no podamos ver la vestidura, sino que yo pueda amarle, ella me pueda amar en el amor de Cristo, que podamos perdonarnos, que podamos verlos como hermanos en Cristo. Hermanos, tú y yo, tu iglesia que me ves, tenemos que amarnos como si fuéramos familia. ¿Qué no decimos que somos familia en Cristo? Una familia en Cristo debe estar peleando últimamente, lo que se ha visto, pero una familia, tu hermano, mis hermanos que me ven ahí, ¿a poco tú te peleas con tu hermano? ¿A poco tú estás siempre, lo ves y quieres estirarle los pelos y arrancarle las canas y hacerle tanto? No, porque es familia, y si lo haces, a veces lo haces jugando, pero es porque hay amor entre ustedes. Pero tú y yo debemos de ver esto, hermanos, que estamos, hermanos, en un tiempo, y yo creo que esto lo dijo antes que pasara todo esto, hermanos. El cristiano de hoy está en extinción. No porque
el poder de Dios se ha envanecido, o porque la palabra de Dios ya no tiene el mismo fuerza o poder, o el evangelio no tiene poder. No, no es por eso, es porque tú y yo como cristianos ya no le estamos tomando el valor que se merece. El pueblo judío no había vivido de acuerdo al pacto de Dios con ellos. Habían rechazado los llamados de los profetas que abandonaran sus caminos pecaminosos y regresaran a Dios. Verso número 10. Recuérdense que cuando en el tiempo antiguo los profetas hablaban, nunca hablaban. Un profeta, hoy mucha gente se dice, vino el profeta Julana de tal, vino aquella profeta. Hermanos, un profeta en tiempos bíblicos, él venía y te decía, esto y esto va a pasar, arrepiéntete, ven a los pies de Cristo, cambia tu camino, haz esto para que el Señor tenga misericordia. El pueblo escuchaba o no, ya era cosa de alguien más, pero el profeta venía y advertía lo que venía a hacer. Ahora un profeta es aquel que viene y te dice, Dios está contigo. Es profeta, el hermano profeta. No. Un profeta, bíblicamente hablando, era una persona que venía y te advertía. Te venía y te decía, esto y esto va a pasar, tienes que hacer esto para que pase esto, y ya. El pueblo oía o no, muchas de las veces el pueblo de Dios no oía. Y por eso estaban en la condición que estaban, porque nunca se apartaron de sus mal caminos. Es por eso que muchas veces los profetas, como en el Nuevo Testamento, los apóstoles, profetas uno, apóstoles son otros, no son la misma cosa. Cuando los apóstoles y los profetas decían, no seamos como el pueblo de Israel, que cuando anduvieron en el desierto, su corazón vagaba. Moisés dijo también que este pueblo nomás del corazón estaba lejos de ellos, pero sus bocas eran lo que les querían alabar, pero su corazón estaba lejos, hermanos. Y yo creo que hoy en día podemos ver esto, hermanos, que nosotros mismos, hermanos, somos la culpa de la condición de lo espiritual. Se ha dicho y se conoce esto, hermanos, y vuelvo a repetirlo. Si yo no crezco espiritual, no es tu culpa tú que me ves, no es culpa de la iglesia, no es culpa de mis hermanos que me ven constantemente, sea en la iglesia o mi familia. Si yo no crezco espiritual es porque yo no quise crecer, es porque yo puse excusas para no crecer. Pero si tú, hermanos, creces en lo espiritual, tú quieres que otros crezcan en lo espiritual. Por eso es que cuando yo aprendo, yo quiero compartirlo, porque yo digo, eso a mí me benefició, me gustó mucho. ¿Qué quiero hacer? Que otros también lo vean, que otros también lo oigan. Así que Dios fue justo al llevar al cabo el juicio que estableció en el pacto. Entonces, quiero recordarles, Daniel está orando de una oración intercedora para los que se están metiendo ahorita, hermanos. Estamos en Daniel capítulo 9, ya estamos en el versículo 10. Sigan compartiendo, hermanos, para que los demás puedan oírlo y verlo. Pero dice aquí, hermanos, que Daniel estaba él relatando qué es lo que había pasado. Él como se lo preguntó, pero como también dijo, por esto está pasando esto. ¿Por qué? Porque los hemos alejado de Dios. No los hemos apartado, dice versículo 10. El pueblo judío no había vivido de acuerdo al pacto de Dios con ellos. Habían rechazado los llamados de los profetas que abandonaran sus caminos pecaminosos y regresaran a Dios. Eso era lo más importante, hermanos. Y Daniel tuvo que sentirse, hermanos, así como dice nuestra hermana, él propuso en su corazón, no contaminarse con no nomás la comida del rey, sino que él propuso no contaminarse con ningún otro pecado que vivía en esa tierra de Babilonia. Pero el pueblo judío, hermanos, podía haber hecho la diferencia allí. Y es lo que hoy en día tenemos que nosotros pasar.
estemos donde estemos, en la iglesia que estemos, la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, dice, recuérdate de dónde has salido, recuérdate de dónde aprendiste sobre la doctrina de Cristo. Yo he aprendido que yo creo en el Padre Celestial, mi Padre que está allá arriba. Creo en Jesucristo, el Hijo amado que fue entregado por mí, por mis pecados, me dio vida eterna. Pero también creo en el Espíritu Santo, que es el que me guía, que dice la palabra de Dios, que es el que nos guía, es el Espíritu de verdad, es el que te revela la verdad, es el que te hace el que te controla para que tú no hagas lo que tú quieras, dice la Biblia. Yo creo en la Trinidad. Muchas iglesias, mucha gente batalla para entenderlo, para confesarlo. No, yo creo en la Trinidad, en el Padre, Hijo y Espíritu. Yo creo en las Santas Escrituras, que aunque fue escrita por manos humanas, fue inspirada por Dios. Por más de 40 escritores Dios usó para que tuviéramos hoy lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Toda la Biblia entera. Yo creo totalmente que Dios usa personas hoy en día para que nos hablen y nos exhorten y nos digan la palabra. Yo creo totalmente en estas cosas, hermanos, y a pesar de todo esto, yo creo que Dios todavía habla como en sueños, como en visiones a las personas. Pero hermanos, tú y yo tenemos que entender que estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos duros, donde la gente, hermanos, no quiere apartarse, quieren tener un pie dentro de las cosas de Cristo y un pie fuera. Si tú eres del Cristo, que si tú eres de Dios, que si tú eres una persona que sirve, que busca de Dios, entonces tú tienes que vivir como una persona que es de Cristo. Tú tienes que apartarte del mal, tú tienes que vivir en santidad, tú tienes que respetar a todos. No puedes ser chismoso, no puedes ser vanaglorioso, no puedes ser egoísta, no puedes ser mentiroso, no puedes hacer muchas otras cosas que el pueblo hace. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice, vivir en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Tú puedes decirte que eres cristiano y vivir sin santidad, pero no vas a ver al Señor. Entonces, hermanos, el pueblo judío, el pueblo que Daniel estaba intercediendo por, estaba orando por, se le había olvidado los principios, los modales para un cristiano verdadero, que era tener a Dios como su Dios altísimo, como el único Dios, adorar solamente a ese Dios y a ningún otro Dios. Recuérdense que Dios no quería darle reyes al pueblo de Dios. Dios les permitió tener reyes por medio de Samuel porque ellos se lo pidieron. Pero Dios quería ser su único Dios, su único juez, quería ser su único rey por toda la eternidad. Pero ¿qué es lo que pasó? El pueblo de Israel quiso tener un rey y pasaron muchas consecuencias por querer algo terrenal o ser igual que las ciudades vecinas. Dios fue justo a juzgar a la gente porque habían fallado a vivir en obediencia a Él. A Daniel le preocupaba que la gente no se hubiera arrepentido, por lo que buscó el favor del Señor con una oración de confesión. ¿Qué papel juegan la santidad y la obediencia en Dios en nuestra relación con Él? Una pregunta que nos pregunta aquí dice, ¿qué papel juegan la santidad y la obediencia a Dios en nuestra relación con Él? Que la palabra de Dios, hermano, nos dice, Dios todavía espera la obediencia de su pueblo. Jesús enseñó, si me améis, guardar mis mandamientos. Esto está en Juan capítulo 14, 15. Cuando un creyente conoce el pecado en su vida, el arrepentimiento y la confesión traerán perdón y restauración. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice aquí, y limpiamos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 de Juan 1, 9 al 10. Entonces, ¿por qué es importante que tú y yo seamos fieles a Dios, pero que confesemos nuestros pecados? Porque la palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios nos dice, hermanos, si tú dices, no, pues que yo, ¿por qué tengo que confesarle a quién? ¿A qué? A una persona no, a ningún padre, a ningún sacerdote, a ninguna persona en una iglesia. No tienes que decirle sus pecados. Lo que tienes que decir es confesárselos a Dios en oración. Y no porque está el hermano, el pastor a tu lado junto contigo orando, Señor, yo te pido porque hice qué o por qué. No, nomás Señor, en tu propia mente, con tu propia voz audible, nomás que tú te oigas, confiesa, Señor, te he fallado. He fallado contra ti. Como dice el Salmos, contra el cielo, contra la tierra, contra ti. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que haya un verdadero humildad en nuestro, una sinceridad para ser perdonados, hermanos. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Quiero leer el 15 y el 16. Aleluya. ¿Cuántos ahí los que están viendo pueden decir amén, hermanos? Bendiciones a todos una vez más, a nuestra hermana también Isaguirre que nos está viendo y todos los demás. Paz en la tormenta. Bendiciones, sigan compartiendo, hermanos. Ya mero acabamos. Versículo 15 y 16 dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los de alrededor nuestro. Que esto era nuestro versículo clave, hermanos. La oración por la restauración. O sea, aquí, hermanos, volvemos a ver que lo que vuelve a pasar, hermanos, es que Daniel continuó con la oración de restauración. Aunque sepamos, hermanos, que estamos pasando por momentos que nosotros mismos no lo buscamos. Es como aquella persona. Este es un ejemplo solamente. Es como aquella persona que es... Vamos a irlo así un poquito extremo. Una persona un día se levanta, es cristiano, creyente, pero tiene una bajada y que en la carretera se topa con una persona, sacan ahí unas armas y los dos se dan unos balazos. Uno de ellos muere y el cristiano es el culpable. Va a la cárcel y dice, Señor, líbrame, Señor, sácame, Señor. Podríamos decir, ¿se merece estar ahí o no? A su nombre de Dios, falló, pidió perdón. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que lo que hacemos en este mundo tenemos que pagar en este mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice así. Ahora, yo creo totalmente que Él puede tener perdón de Dios. Si le tomamos la vida a una persona, podemos tener perdón de Dios, pero tiene que venir sinceramente el perdón, el arrepentimiento de tu corazón. Y estas personas que llegar a la cárcel o un castigo de esta tierra, tenemos que entender que hay consecuencias por lo que hemos hecho. ¿Tenemos personas que pueden interceder por nosotros? Claro que sí. Y por eso es importante que la iglesia siga orando por todas aquellas personas. Pero al momento que nosotros comenzamos a tomar el rol de un intercedor, que es lo que hoy en día estamos enfocándolos en la oración intercedora de Daniel. Entonces podemos ver que nosotros podemos pedir restauración, pero tenemos que pasar un proceso. Ahora, Dios no los iba a sacar de esta tierra hasta que se cumpliera lo que leímos de Jeremías, que por 70 años ellos iban a estar captivos. Que ellos iban en Jeremías, recuérdense,
Dice Jeremías 29:10, lo vuelvo a repetir, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Entonces ya está llegando este tiempo, hermanos, pero a lo mejor Daniel quiso volver a orar en ese punto y decir, Señor, recuérdate, Señor, aquí está tu pueblo. Entonces vemos que el nombre de Dios se hizo conocido entre las naciones a causa de esta liberación. ¿A cuál liberación? Porque cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, el nombre de Dios fue exaltado por medio del pueblo de Israel, por medio del pueblo que salió de ahí. El reproche y el desprecio habían llegado a Jerusalén y al pueblo judío por su infidelidad a Dios. Cuando tú y yo, hermanos, le somos infiel a Dios, llega un desprecio, ¿por qué estoy pasando por esto, Dios? No, es que yo te busco, yo te oro, pero sinceramente no lo estamos haciendo. Hay un canto nuevo, yo sé que mi hermano Jason se lo sabe, yo creo que yo se lo enseñé, pero dice una charla entre Satanás y un cristiano. Y este canto menciona, dice, pero yo iba al culto, yo ofrendaba, el hermano cristiano está en el infierno hablando con es un canto, y él está conversando con Satanás, y Satanás le dice, sí ibas, pero siempre que ibas al culto no hacías nada, no te parabas. Y dice, yo ofrendaba, sí, pero cuando ofrendabas lo hacías con mala cara, sin ganas. Cuando se iba a orar o comenzaba la predicación, que se la pasaba dormido. Entonces podemos ser cristianos pasalones, cristianos que no estamos calientes en las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Esa cosa, eso, hermanos, de ser un cristiano así, no te sirve para nada. Podríamos decir, hermanos, y yo lo he dicho, y yo sé que me han dicho muchas que no diga esto, pero hermanos, el estar en la iglesia, ser un cristiano o decirte llamar cristiano y no orar, no leer la Biblia, no aplaudir, no sentir gozo, no ir a la iglesia, entonces, ¿para qué te llamas cristiano? ¿Para qué vas a la iglesia si no te vas a meter con Dios? ¿Sabe lo que pasa? Es que nos gusta el chisme. ¿Sabe lo que pasa, hermanos? Que nos gusta hablar mucho de la gente. Los gusta nomás que los digan, tú eres cristiano porque tú vas a la iglesia. No, eso no sirve para nada, hermanos. Un cristiano hipócrita, un cristiano pasivo, perezoso, no sirve para nada. Nomás estorbas. Pero aquel que quiere buscar de Dios, yo te animo que siga adelante. Sigue buscando de Dios. Yo quiero seguir orando por todos aquellos que van a la iglesia y los que se han salido, a los que no quieren ir a la iglesia, por los que ya van a una iglesia, gloria a Dios, sigue yendo a la iglesia. Amén, así es, hermanos. Una iglesia tibia, perezosa, no está en los planes de Dios. No, Dios no puede hacer nada por ti así, hermanos. Y yo creo que una iglesia, hermanos, que llega a ese punto, hablando de una iglesia es del líder y todos los liderazgos y toda la gente que no esté queriendo hacer nada, son personas que se les ha olvidado lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero yo creo que nosotros, hermanos, como iglesia Getsemaní, como toda la iglesia que nos ve, somos un pueblo agradecido porque aunque estamos en estas condiciones, seguimos alabando a Dios. Pero todo se va a llevar a cabo si tú quieres. ¿Dónde me quedé? Ok. Jerusalén, hermanos, era la ciudad que él había escogido para su templo y por lo tanto su presencia. Su naturaleza y carácter santos eran inmutables. La oración de Daniel ofrece un mensaje a los cristianos de hoy. Este es un mensaje para nosotros también, hermanos. Que el pecado no solo prejudicia a los que pecan, sino que también deshonra a Dios. Solo el favor de Dios, demostrado en su misericordia y gracia, puede vencer los efectos del pecado. Entonces, hermanos, ¿por qué volvemos a decir esto? Porque el reproche y el desprecio
han llegado a nuestras vidas como cristianos. Se te ha olvidado qué hizo Dios. Se te ha olvidado de dónde te sacó Dios. Se te ha olvidado, no nomás a nosotros, a este país, se les ha olvidado qué somos con Él. Porque ahora que estamos sufriendo lo que estamos sufriendo, ahora vemos que sin Dios no podemos, hermanos, hacer nada. Y ahora muchos lo publican y yo sé que nosotros también lo hemos pensado y lo hemos dicho. Yo no soy nada si Dios no está en mi vida. Pero ahora que Dios está en mi vida, yo soy algo importante para Él. A lo mejor para la gente no, pero para Dios yo soy importante. Y como el mundo quiere llamar a ciertas personas en trabajos esenciales, tú también eres esencial para Cristo. Tú tienes que entender que lo que pasó en el pueblo de Dios, el pueblo judío, por medio de Daniel, Dios escucha. Y está atento por muchos hermanos en Cristo que hoy en día están intercediendo por el país, por el mundo y por el pueblo cristiano. Bueno, quiero seguir leyendo, hermanos, el 17 al 19. Quiero tratar de... Vamos a leer, hermanos, del 17 hasta el 20... hasta el 27. Son 10 versículos. Pero son uno de los más importantes, ya que vamos a llegar al final de la lección. Dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que su rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Y dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, vamos a oír otra vez de este ángel Gabriel, hermanos, enviado por Dios, dice: a quien había visto en la visión del principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Vamos a tenerlos ahí un poquito. Entonces del 17, hermanos, al 23, estamos viendo que que Daniel comienza a orar al favor de Dios. Ahora, es importante que tú y yo entiendamos esto. Nosotros no nos merecemos nada bueno, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces se nos olvida qué es lo que Dios ha hecho a nosotros? Como lo estaba diciendo anteriormente. Daniel continuó enfocándose en la oración por el favor de Dios. El templo y la ciudad de Jerusalén, que reflejan el honor y la gloria de Dios, estaban en ruinas. Ya habían pasado, hermanos, todas las cosas que estaban un poco... dice aquí que estaban en ruinas. Y luego dice aquí: observe que la declaración de Daniel de que tal favor destacaría la naturaleza misericordiosa de Dios, porque su pueblo no era digno de su ayuda, tal realidad continúa hoy. No somos justos en absoluto. La gracia de Dios es eternamente resultado de su misericordia. Tú recibes, hermano, misericordia no por tus buenos actos, no porque tú eres muy bueno o guapo o chula o bonita, como quieras ponerte, o porque por muchos años has estado en las cosas de Dios.
Por eso no recibes la gracia de Dios o la misericordia de Dios. Tú recibes la gracia y misericordia de Dios porque Él es bueno, porque Él es santo, hermano, porque Él es así con nosotros, hermanos. Necesitamos que entender esto. Daniel lo entendió. Daniel quiso que el pueblo, que nosotros hoy en día pudiéramos decir lo mismo, pero también la oración intercedora, hermanos, vuelvo a repetir, la oración intercedora siempre debe tener una motivación adecuada. Debemos ser motivados por las necesidades de aquellos por quien oramos, como le he dicho. Si se los pone en el grupo de oración, necesito que oren por aquel niño que está en el hospital, como hace poco lo estuvieron haciendo, una hermana. ¿Qué tenemos que hacer? Ora tú por ese niño como si fuera tu mismo hijo que estuviera allí. ¿Por qué? Porque así tú vas a orar con amor, con fervencia, hermano. Vas a interceder día tras día, noche tras noche. Vas a recordarte. Y eso es lo que hoy la lección nos quiere introducir. Que nosotros seamos intercedores en la oración hacia los demás. Cuando Dios escuche y actúa en respuesta a la oración, la gente encuentra el perdón y la provisión y Él es glorificado. Aquí nos está insinuando, hermanos, que cuando nosotros hacemos esto, oramos ferviente, unimos a otros hermanos, vamos a orar, hermanos, por esta persona que es fulana de tal, los unimos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando es Dios que obra en este lugar, la gente agradecida con Dios encuentra perdón y la provisión y el nombre de Dios es glorificado. Amén. Entonces, ahora vemos, hermanos, que la oración sincera debe ser motivada por nuestros deseos de orar bien con Dios, de hablar bien con Dios. Dos cosas que motivaron a Daniel a interceder: la necesidad de su gente y el deseo que el nombre de Dios fuera honrado, que creo que es lo que nosotros debemos de ser, hermanos. Tú y yo debemos de tener en mente que cada cosa que hagamos, como dice la Escritura, todas las cosas que hacemos, hay que hacerlas con amor. ¿Cómo? Como si fueran para Él. ¿Para qué? Para que el nombre de Él sea exaltado. Cuando miren una obra de tus manos, cuando miren que cantas, cuando vean que predicas, tú siempre di: para la honra y gloria de Dios. El Señor me dio esto, mi hermano. Vengo y te lo digo para la honra y gloria de Dios. ¿Para qué? Para que el nombre de Él sea exaltado. Y eso fue el propósito, uno de los propósitos que Daniel se puso a hablar. Y ahora, así como él estaba hablando y orando, nos dice la palabra que vino una vez más el ángel Gabriel. En la lección pasada, si no me equivoco, en unas lecciones en los otros capítulos, también se menciona del ángel que viene y le habla y le interpreta. Pero ahora vemos que la información sobre el plan de Dios para el futuro del pueblo judío era un plan que afectaría al mundo entero. Ese es del versículo 20 al 22. Dios a veces responde al clamor de su pueblo mientras éste clama. Nos dice, hermanos, por eso es importante que nosotros intercedamos. ¿Por qué? Y que oremos, hermanos, más de 2-3 minutos. Yo no sé si tú, cristiano, tú, iglesia que me ves, oras solamente 1 minuto o medio minuto. Nuestro pastor, no sé si los hermanos se van a recordar, pero decía: no podemos orar como boxeador. ¿Por qué como boxeador? Porque un boxeador, cuando lo quieren noquear o a punto de noquear, si cae de rodilla, pronto se levanta. O si cae con una rodilla, se levanta con la otra y ya. Y es lo que nos decía el pastor de nosotros, que en paz descanse, Adán López. Nos decía: no podemos orar como boxeador. Entonces tú y yo tenemos que meterlos en oración. Es que no hay tiempo. No, haz tiempo, mi hermano. Hoy en día, ahorita, hermanos, tú tienes que hacer tiempo para orar. Hay tiempo, hay mucho tiempo, hermanos. ¿Cuántas películas viste ayer?
te la pasaste en el teléfono. ¿Qué más hiciste? Si pasas 1 hora en la televisión, 1 hora en el phone, todavía tienes muchas horas por delante. Entonces, tú y yo tenemos, hermanos, que orar más. Y cuando oremos, que seamos sinceros y que seamos intercedores. Que dice que tú y yo sientamos la petición que se te está exponiendo. Y cuando hacemos esto, hermanos, tenemos que nosotros mantenernos ahí. ¿Por qué? Porque en Daniel capítulo 9 estamos leyendo del 17 al 23, que él está hablando, y luego en el 20 comienza a hablar que mientras que yo hablaba se apareció un ángel. ¿Y qué dijo el ángel? El ángel dijo: desde que tú comenzaste a orar, ya vine yo con la respuesta, ya vine con lo que lo que te vengo a decir. ¿Qué decir? Que el ángel, al momento de oír eso, Dios le dijo al ángel Gabriel: ves y habla con Daniel. Dice que comenzó a orar. Entonces, Dios envió un mensaje. Dice, quiero leerles, hermanos, Isaías 65, 23 y 24. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tú y yo, hermanos, al momento de comenzar a orar, el Señor ya está escuchando y ya sabe lo que vas a decir. Nos dice un Salmos, dice, porque tú conoces mi levantar, mi sentar, tú conoces mi salida y mi entrada. Quiere decir, Él ya conoce lo que tú vas a pedir, pero Él necesita que tú tengas esa fe suficiente que le voy a decir: Señor, ahora sí vengo a decirte todo esto. La respuesta de Dios. Hermanos, la atención de Dios a nuestro clamor muestra cuánto ama y estima a su pueblo. Versículo 23. Y vamos a seguir leyendo, hermanos, ya para terminar. 24 al 27 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y al pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana afirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Amén. Aleluya. También ahorita, hermanos, quiero decirles, así es, hermanos. Lo que estamos a punto de leer, hermanos, es sobre la profecía de las 70 semanas. Ya hablamos sobre la oración intercedora. No nos queda mucho tiempo para explicarlo. Voy a tratarlo mejor, hermanos, para que puedan entenderlo, pero yo también tengo un poco de batalla un poquito, hermanos, para entender esto. Pero lo que sí quiero decirles, hermanos, es de que esto que estás soñando, lo que está viendo en visión, las 70 semanas, ha sido algo de gran importancia para nosotros. Después de que esta visión, hermanos, es expuesta por Daniel, tienen que pasar 69 semanas para que se cumplan. Unos piensan que estamos todavía en las últimas semanas,
Y déjame decirte que sí es cierto. Pero cuando en el año, hermanos, déjame decirte que en Jeremías, en Esdras. En Esdras, hermanos, nos menciona este libro, bueno, se nos menciona cuándo comienza esto. Quiero leerles lo que está aquí en nuestra lección y dice, este pasaje se enfoca en la expiación de los pecados y en hacer disponible la justicia eterna. Los acontecimientos de este pasaje comenzarían con el regreso del exilio. Comenzarán, hermanos, esto. Recuérdense que en el libro de Esdras y Nehemías mencionan cuando Nehemías va y comienza a construir las murallas, lo que cercaba Jerusalén. Ahí no comenzó todavía, pero en ese fue el tiempo que más o menos comenzó. Y ahorita les voy a decir las fechas exactas, cuándo comienza, ok, porque iban a ser, hermanos, en el 457 años, hermanos, antes de Cristo es cuando se decreta para volver a construir el templo de Dios. Es cuando comienzan las 70 semanas. Después de esto, 27 años después, 49 años después que comienza esto, Jerusalén es construido. Y después se cumplen los 69 años cuando el Señor Jesucristo es bautizado por el Juan el Bautista. Ahorita les quiero dar más en esto, ¿verdad? Pero dice, las 70 semanas o los 77 periodos de 7 años son la base de esta cronología que leemos. Esta serie del templo necesario para poner fin a la rebelión. Esta cronología o línea de tiempo se desarrolla en 2 segmentos. El primer segmento comenzará con el decreto para reconstruir Jerusalén. Esdras capítulo 4, versículo 4 y el 5 señalan la oposición a esta reconstrucción. El decreto de Artajerjes, que fue el que leímos, ¿se recuerdan hace poquito? A Esdras de regreso a Jerusalén para reconstruir la ciudad, se emitió en el año 458 o el 457 antes de Cristo. A partir de ese momento pasarían periodos de 7 semanas o 62 semanas, que son 483 años en total. Ok. Durante las primeras 7 semanas, que son 49 años, Jerusalén sería reconstruida bajo oposición, tiempos angustiados, que es en el versículo 25. Versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que comenzó 457 o 58 años antes de Cristo, dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas de 7, que recuérdense, son 49 años. No se van por nuestras semanas de 7 días, sino que cada semana era 7 años, o 7 por 7 es 49 años. O desde que comenzó ahí, dice aquí, es profecía que demostró cierta en los escritos de Esdras y Nehemías. Vuelvo a repetir, esto fue profetizado 500 tantos años antes de Cristo. Y luego, en 458 se vuelve a construir, a comenzar a construir el templo de Dios. 49 años después de esto,
es cuando dice, algunos eruditos creen que el periodo de 483 años terminó con el bautismo de Jesús. Si hacemos las cuentas, hermanos, y porque yo las hice también, estuve estudiando, si nosotros vemos, hermanos, de 483 años, no, 458 años, le quitamos 483 años en total, se va hasta el tiempo de 27, hermanos, años después de Cristo, que es cuando Cristo comienza su ministerio. ¿Dónde? Cuando Él está a punto de ser bautizado. Amén. Amén. Espero que me puedan seguir con esto, hermanos. Estoy hablando un poco despacio en esto, pero yo batallé mucho para entenderlo, hermanos. Pero yo creo, hermanos, que todo esto, como está en la Biblia, está en los libros históricos y está ahora puesto en nuestro corazón, de que cuando comenzó, hermanos, el ministerio de Jesús es cuando se acaban las 69 años que están establecidos por la profecía. Ahora falta una semana para que se cumplan las 70 semanas que están escritas en el libro de Daniel capítulo 9, las 70 semanas. Dice, bueno, algunos eruditos creen que el periodo de 483 años se terminó con el bautismo de Jesús y el comienzo de su ministerio público, al final del cual fue condenado a muerte para expiar la maldad, que es en el 25, del 24 y el 26. Los eruditos fechan el bautismo de Jesús alrededor del año 27 después de Cristo. Después de la muerte del Mesías ocurrió la destrucción de Jerusalén. 70 años, hermanos, después que Jesús es crucificado, se cumple lo que Jesús dijo en en Lucas, bueno, y en Mateo también, que todo esto sería destruido y que en 3 días volviera a reconstruir. Él habló de su muerte, que él iba a tumbar con todo lo religioso y él iba a volver a restablecer un nuevo pacto, pero también habló literalmente después de 70 años de su muerte, después de Cristo, como Jesús había profetizado, los romanos arrasaron, tumbaron todo, 70 años después de Cristo. Entonces, cuando Cristo aparece en la escena, nos vamos al versículo 26, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Está hablando del Mesías Jesús. No está hablando del tiempo profético de nosotros hoy en día, está hablando de Jesús. Él era el Mesías y cuando a él se le dio muerte, él no se quitó la vida. Dice aquí, mas no por sí. Él no se mató a sí mismo, sino que él se dejó entregar. Él se entregó. Pero ¿qué pasó? Que se cumplió esta profecía, como la de Zacarías, como la de Esdras, como la de Daniel. Se cumplió lo que dice aquí, hermanos. La 7ª semana de Daniel es el periodo de 7 años de la tribulación futura. Como habla del tiempo de la tribulación, está hablando también del tiempo de Jesús. Una de las cosas que aprendí, hermanos, es de que la última semana, como dicen que estamos en un pause, dice aquí 26, y el pueblo, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Cuántos son años? 3 años y medio de una semana. Recuérdense, una semana son 7 años. En los 7 años vamos a hacer esto. 3 años y medio se cumple. Lo hacemos la de esta, hermanos, de 3 años y medio después de la crucifixión de Jesús.
Y a los otros 3,5 años que restan son la destrucción y el asolamiento de Jerusalén. Entonces, hermanos, 3,5 años se cumplen. ¿Cuántos años él predicó? Si él comenzó, hermanos, en el 27. Si él comenzó en el 27 a predicar su ministerio, ¿qué es lo que pasa? 3,5 años. ¿Cuántos años tenía? Se dice que 30. ¿Cuántos años murió? Se dice que 33. 3,5 años, hermanos. Más o menos se está cumpliendo la que es. Y es algo que hemos aprendido, hermanos, que 3 años fue lo que él predicó. Si todo esto es cierto, hermanos, si ya estamos a la mitad de la semana que se cumplió con medio de Jesús y la otra semana estamos todavía en toda la disolución de todo lo que está quebrándose. Ahora, recuérdense, hablaba que la semana pasada que Daniel se puede interpretar como en tiempo profético de Daniel, pero tiempo profético para nosotros que está por venir. Y es lo que estamos viendo aquí. Se interlinea, hermanos, con lo que Daniel vio en visión y ya pasó, pero también lo que va a pasar en el futuro para nosotros. Quiere decir que también cuenta como las 7 años de tribulación que está por venir. Y aquí es donde entra esto, lo que estoy leyendo. Dice, después del rapto de la iglesia, esto se confirma que en los romanos del primer siglo no hicieron pacto con el pueblo judío. Ya leímos 9:27. La brecha de tiempo que conocemos como la era de la iglesia también se ve en la profecía del cuerno pequeño de Daniel 7:8. Esto ya lo estudiamos. Y en adelante. Por lo tanto, el versículo 27 apunta hacia el momento en que el anticristo hará tal pacto al encarnar el sistema mundial en contra de Dios. El anticristo conducirá a la humanidad y a la rebelión contra Dios. En la mitad de este tiempo romperá el pacto con el pueblo judío y pondrá fin de la adoración de Dios con el templo reconstruido. Las acciones del anticristo provocan la profanación del templo y aquel mismo se erige como un dios hasta que Cristo lo derrota al final de la tribulación. Daniel 11:36 al 12:1. Ya la semana que entra no vamos a estudiar esto, hermanos, pero yo quiero decirte, hermanos, que Daniel, bueno, esto que acabamos de leer, del 11:36 hasta el 12:1 habla, hermanos, sobre un tiempo que va a pasar, en el tiempo, hermanos, que vamos a vivir, si acaso y esto llegara a pasar. Habla del tiempo cuando Cristo venga por su iglesia, habla del arrebatamiento, habla del Armagedón, habla de todo esto, hermanos, y el Apocalipsis del 19, del 11 al 20, nos habla también, hermanos, de la pelea del Armagedón, de dónde llegará todo a su fin. Y todo lo que va a pasar, hermanos, va a ser con el tiempo. Bendiciones, hermanos. Va a ser con algo, hermanos, que ya está predicho desde hace mucho tiempo. Daniel no pudo ver la era de la iglesia entre las semanas 69 y 60. Sin embargo, sabemos que durante esta era el evangelio llegó tanto a judíos como a gentiles para que cualquiera puede ser hijo de Dios. Efesios 3:6 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. Ahora, ya para concluir, hermanos, yo quiero leerles 3 versículos. Los cristianos, hermanos, debemos de comprometernos a la intercesión para que el Espíritu Santo atraiga a los pecadores de Dios a Dios y tengamos la oportunidad de compartir el evangelio. Podemos orar por los que no han sido formados en una iglesia y no han tenido interacción con el cristianismo. Quiero leerles esto ya para terminar, hermanos. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice que los gentiles, Segunda de Crónicas 7:14, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, en esta hora yo te quiero animar, que espero que esta lección haya sido provechosa para usted, que haya sido de bendición. Y quiero animarte, hermanos, que en este tiempo difícil es que nosotros podamos seguir buscando de Dios. Espero que podamos haber entendido esta lección. Se enfocó más en la oración intercedora. Y aún si tienen unas preguntas sobre las 70 semanas, te invito a que me mandes un mensaje, que me hablen, o que allí, hermanos, para poder ayudarles en todo esto. Pero sí te invito, hermanos, que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos. Estamos a punto, hermanos, de ver la iglesia que se levante. Y no estoy hablando, en todas las formas posibles, hermanos, como en lo espiritual, como un aumento en número en las iglesias, pero también en que estamos a punto de ver el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. No sé cuánto tiempo nos quede, pero sí te animo, hermanos, que podamos estudiar más la palabra. Vamos a seguir orando, hermanos. Hay mucho pueblo que necesita que levantarse, hermanos. Tú que nos ves, bendiciones a cada uno de ustedes, pero te animo a que no te quedes callado. Vuelvo a repetir, mucha gente lo ha dicho y yo también lo he dicho. Los han cerrado las iglesias, trabajos, deportes, los han cerrado muchas cosas, pero tu boca no la pueden cerrar. Tu libertad de poder publicar lo que tú quieras sobre Cristo, hazlo, publícalo. Sube un mensaje de 5 minutos, lee la escritura para que tus amigos lo vean. Déjame decirte que estamos viviendo en tiempos que tú tienes que levantarte. Siéntete, hermanos, así igual como Daniel, que sintió interceder por el pueblo judío, por el pueblo que estaba alrededor de él. Que aunque él no fue pecador, Jesús, hermanos, no tenía pecado. Jesús no tenía maldad en él. Él no tenía por qué morir en una cruz por tus pecados, porque él no tenía pecados, pero él decidió hacerlo. Sintió, hermanos, el pecado que lo acumuló, porque cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él sintió un aislamiento de su Padre. ¿Por qué? Porque él estaba llevando todos los pecados en esa cruz. Y hoy, hermanos, estamos en Domingo de Palmas, la entrada triunfal a Jerusalén. Pero hoy te digo, él está entrando triunfalmente a tu corazón, a tu vida y a tu muro de Facebook, a tus muros, hermano, que donde lo publiques de YouTube. Él está entrando, hermanos, Jesús, como entró ese tiempo allá. Hoy estamos alcanzando mucha gente, hermanos, y yo te animo. No te calles, no te quedes callado, háblale a la gente. Las 70 semanas proféticamente hablando, estamos en la última semana. Estamos viendo lo que leímos, hermanos. Y déjame decirte que en el tiempo que nos queda es que solamente nuestro Señor Jesucristo nos arrebate y que comience la tribulación. Hermanos, pase lo que pase, te quiero decir, lo amo en el amor de Cristo. Te animo que siga adelante, sigue orando, sigue leyendo la Biblia, no se queden callados, hermanos, no sean perezosos en este tiempo. Aunque no podemos salir de nuestra casa, hermanos, no seas perezoso, levántate, sigue orando, sigue ayunando, sigue metiéndote en la palabra de Dios. Anima al hermano, si tú sientes hablarle a alguien, háblale, anímalo a que siga adelante. Para cuando regresemos a la iglesia, hermanos, que podamos entrar todos juntos, unánimes, cantando, alabando a Dios. Yo creo que va a haber algo hermoso pasar en nuestra iglesia, hermanos, y en todas las iglesias. Y te animo a que en esta hora, hermanos, te unas conmigo en oración ya para terminar. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos y vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que el Señor, hermanos, está aquí con nosotros, como está con ustedes. Aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, vengo delante de ti en esta hora, primero que nada, para decirte gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, sabemos que
Ha habido mucho, Señor, desorden allá por afuera. Que ha habido mucha, Señor, desolación, Señor, como dice tu palabra. Que ha habido mucho, Señor, contraste, Señor, en otras cosas. Pero, Señor, yo quiero decirte que en esta hora, tu pueblo, Señor, tu iglesia, en esta hora, está pidiendo, Señor, por ti. Señor, sabemos que estamos viviendo en tiempos proféticos, Padre, en los últimos tiempos, Señor. Te pido, Señor, que en esta hora, Señor, nos ayude, Señor, a seguir adelante, a seguir intercediendo por el pueblo, por la gente, Señor, por las necesidades allá afuera, y que tú nunca te apartes de nosotros, Padre. Gracias te doy por las maravillas y los milagros, y yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en esta vida, en las vidas, Señor, de mis hermanos, y que tú, Señor, seas exaltado. Amén. Amén. Amén, hermanos. Les animo a seguir adelante, hermanos. Recuérdense, hoy estaremos dando inicio al servicio a las 6 de la tarde. Pero te animo, hermanos. Hoy es Domingo de Palmas. Hoy entra el Señor Jesús. Hace más de 2000 años para atrás entró a esa tierra prometida, Jerusalén, en un asno, hermanos, humildemente. Y yo creo que hoy en día, hermanos, el Señor quiere que tú tomes en cuenta de que Él quiere entrar a tu corazón humildemente. Él quiere entrar a tu corazón. Y yo he tenido este canto tocando toda la mañana y se llama Hosana. Hosana, porque la palabra Hosana significa Dios, sálvanos, rescátanos. Entonces yo te quiero decir, hermanos, en esta hora tú dile Hosana al Señor. Sálvanos, rescátanos. ¿Qué es la situación que estamos pasando? Está fuerte, hermano, lo que estamos viviendo. Pero te lo aseguro que Dios está en contra. Oh, sana, Señor, y oh, sálvanos, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, hermanos, por sintonizarte. Bendiciones a ustedes y a su familia. A todos mis hermanos alemanes, mi hermana Mónica, mi hermana Isaguirre, hermano Jason, hermana Jose, Brandon, todos los que se sintonizaron por mi cuñada Merari también, allá donde está, a los suegros, espero que pudieron verlo. Yo sé que saludos a mi suegro, al evangelista Sergio, y a mi suegra. Bendiciones, gran hombres y mujeres de Dios. También hay que seguir adelante, hermanos, a la pastora, a mi hermana Cintia, a todos, hermanos, saludos, bendiciones, y también a mi esposa que me está viendo ahí también en vivo. Y Diana también, dice, Dios te bendiga, Diana. Y hay que seguir adelante, hermanos. Vamos a seguir adelante. Gracias por sintonizarte. Gusto en verlos. Yo no los he visto a todos, pero pues he visto nomás aquí. Yo sé que me están viendo. Bendiciones, hermanos, y espero que todos podamos seguir adelante. Y hay que seguir, hermanos. Hay que seguir. Estos son tiempos proféticos viviendo, y gracias. Y hoy es Domingo de Palmas. Bendiciones, hermanos. Tengan buen día. Amén.